La fe y la razón son como las dos olas con las cuales el espíritu humano se eleva hacia la contemplación de la verdad. Con esta frase tan significativa de Juan Pablo II, iniciamos esta transmisión en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hoy pidiendo además por aquellos que hemos estado pidiendo este último tiempo, agradeciendo también al Señor por aquellos que han ido recuperándose. Y especialmente tenemos un pedido de José Sandoval Aros, que nos pide oración por Cristóbal Aranguis y su recuperación por enfermedad adictiva. Así que mucha oración por eso, porque ustedes me imagino que sabrán, todos sabemos que las adicciones son enfermedades terribles, terribles y muy, muy difíciles de superar. Así que bueno, eh, mucha oración entonces por Cristóbal Aranguis. Por él, por todas nuestras intenciones, por los agentes de la salud que en estos momentos están librando nuevamente una batalla enorme. Tenemos, bueno, yo tengo una sobrina, Camila, ¿no es cierto? Y algunos conocidos por los cuales pedíamos normalmente, Jeremy, y especialmente quiero pedir hoy día por Jorge y Belén, que también ellos son, trabajan activamente en la parroquia y también son personal de salud que está jugándosela diariamente por la salud de todos nosotros. Así que por ellos, por todo este grupo de personas y por nuestras intenciones también roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Bien, como les decía, primero saludarlos, paz y bien a todos. Y inicié y quise iniciar esta transmisión con estas palabras tan maravillosas de Juan Pablo II en su encíclica Fides et Ratio. ¿Ah? ¿Qué quiere decir? Fe, Fides, et Ratio y razón. Es una encíclica que yo se las recomiendo. No es simple, no es una cosa que ustedes pudieran leer en un que podríamos leer así fácilmente, pero muy, muy interesante y yo creo que nos puede servir mucho hoy, especialmente cuando estamos tratando estos temas. Así que, y hoy día nos sirve de introducción. La fe, escuchen bien, la fe y la razón, ¿ah? Cosas que hasta hoy día siempre nos han dicho que van por carriles muy diferentes y que no se topan, no convergen y que hasta se rechazan. ¿Ah? La fe y la razón, Juan Pablo II, son como las dos alas con las cuales el espíritu humano se eleva hacia la contemplación de la verdad. La verdad que es lo único que queremos nosotros conocer, que la hemos buscado a través de la palabra. Juan Pablo II, San Juan Pablo II, ¿no es cierto?, nos dice, oye, ayúdense también con la razón. Y de pasadita, ¿no es cierto?, con, con la fe, ¿no es cierto? Entonces, ¿y cuál es el vehículo que estamos ocupando? Justamente es esto, esta ave, ¿no es cierto?, que somos nosotros tratando de elevarnos hacia la verdad. ¿Mm? Así que bueno, esa es la misión de hoy día. No sé si hay algo que aquí yo no he visto nada todavía. Me están soplando aquí. Oraciones por consuegro de Hugo Tapia. Paz. La paz pide por el Claro, por eso. consuegro. Pide por Hugo Tapia que le dio un ataque cerebrovascular. Uy, ya, perfecto. Entonces vamos a pedir por él, por Hugo, ¿no es cierto?, para que pueda recuperarse pronto de esto y que en el fondo también la familia logre salir adelante de esto tan impactante, ¿no es cierto?, que son estos ataques imprevistos, ya sea cerebrales o cardíacos, de lo que sea, pero nos pillan desprevenidos y en un tiempo complicado, así que ya, mucha oración por Hugo. Así que por él y por toda la familia,
Roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Bien, entonces vamos, como les decía yo, lo primero que vamos a hacer, ya no seguir introduciendo, porque ya hicimos las introducciones correspondientes la semana pasada. Vamos a iniciar leyendo los textos, los que les di para leer, ¿no es cierto? Eh, con los alcances. No se preocupen, yo voy a ir leyendo, no se preocupen si les recuerdo, las Biblias, todas nuestras Biblias católicas y también las protestantes, por supuesto, eh, tienen traducciones y años de traducciones diferentes y escuelas y grupos que han traducido diferentes. Entonces, por lo tanto, en general, dentro de la Iglesia Católica sobre todo, eh, la Biblia de Jerusalén, pueblo de Dios, esta que es la Biblia de nuestro pueblo, bueno, todas las Biblias con sus respectivos títulos tienen traducciones diferentes, eh, sutilmente diferentes, no pueden ser radicalmente diferentes, imposible. ¿Ah? Tienen palabras que no coinciden, redacciones, que la frase se ordena de una u otra manera, pero no cambia el contenido final del texto. ¿Ah? Así que no se asusten si lo que voy leyendo no es exactamente lo que tienen ustedes en sus Biblias. ¿Mm? ¿Alguna ya, saludar a Glorita, Paz, Jimena, Verónica, Julita, me están soplando aquí. Yo veo más acá en número, pero no sé quiénes están. Me dicen también que algunas veces me contaban algunos de ustedes que sus mamás o algunos familiares también se conectan, están como en la trastienda, ¿no es cierto? No se comunican con nosotros, pero también están ahí conectados. Bienvenidos también. Bienvenidos a aquellos que están viendo de manera diferida también. ¿Ya? Vamos a iniciar entonces nuestro estudio de hoy y la continuación de lo pasado. La flaquita también, Mara, también bienvenida. Qué rico que estás con nosotros. Eh, Les decía yo que la semana pasada introduje el tema, hoy día lo iniciamos y no sé, a lo mejor terminamos hoy día mismo, eso lo veré yo de acuerdo a mis tiempos, a mis limitaciones y también el Espíritu Santo que quiera decirnos o hacernos que nos enteremos de otra cosa. ¿Mm? Iniciamos entonces, capítulo 1, vayan al Génesis 1.1, así estamos al comienzo de la Biblia, nadie debería tener problema para encontrar el Génesis. ¿Ah? Así que, claro que se pueden perder porque muchas veces hay Biblias que tienen muchas introducciones y notas temáticas y esto y lo otro, introducciones, así que bueno. Pero Génesis 1.1. Y vamos a empezar entonces a leer. Ah, Norma, Normita y Francisco. Panchito, hace tanto tiempo. Qué bueno. Qué bueno tenerte entre nosotros también nuevamente. Hace tiempo que no te veía conectado en vivo y en directo. Sé que después sí lo haces, pero qué bueno, qué bueno. Normita, qué bueno. Entonces también tenemos a don Osvaldo seguramente, así que saludos. Si está Glorita, está Carlito. Si está Carlos también, Carlito. Así que qué bueno. Una familia grande, extendida que tenemos hoy día. Ya, inicio. Al principio Dios creó el cielo y la tierra. La tierra no tenía forma. Las tinieblas cubrían el abismo y el soplo de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Dijo Dios que exista la luz, y la luz existió. Vio Dios que la luz era buena, y Dios separó la luz de las tinieblas. Llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas noche. Pasó una tarde, pasó una mañana, este fue el día primero. Ya, vamos a parar aquí porque yo les había dado una tarea, si alguno de ustedes la hizo bien y si no, yo les compartí también algunos textos que tenían que ver con los relatos creacionales, ¿no es cierto? Y si vemos, en general, hay, podríamos decir, un tono
un matiz parecido, es muy común en general en todos los relatos creacionales, incluido el de nuestra Biblia. De hecho, el propio, el de nosotros, disculpen que estaba sin lente y ahora encontré mis lentes, así que puedo estar con lentes. ¿Ah? Es, tiene un origen, eh, podríamos encontrar que gran parte de las ideas, de los conceptos, tienen un origen en otras culturas, en otros relatos pre-hebreos, pre-hebraicos, ¿no es cierto? Eh, Sobre todo, principalmente, babilónicos. No así el segundo relato de la creación que tiene otros orígenes. Pero, como les digo, este relato ya tiene sus orígenes, hay inspiración, podríamos decir, en relatos que venían de otras culturas. Por lo tanto, estamos recibiendo aquí. ¿Qué es lo que hace el autor, el agiógrafo? Bueno, a partir de eso, inspirado por el Espíritu Santo, ¿no es cierto?, crear este texto que nos ayuda para entender un poquito este sentido religioso, ¿no es cierto?, de fe de la creación. ¿Ah? Y en ese sentido es muy interesante, porque, a ver, veamos, yo les compartí el mito de Numa Elish, el mito de Pankú de la China, ¿no es cierto?, que dice, hubo primero un huevo cósmico, dentro del huevo estaba el caos. Eso es algo común en casi todos los otros relatos creacionales, ¿no es cierto?, cosmogónicos también podríamos decir, de otras culturas, que hay un caos previo. Pancú, que llevaba 18.000 años flotando en el caos, o sea, este Pancú, que podríamos pensar que es una especie de dios, ¿no es cierto?, poderoso, estaba flotando en el caos. Él era parte de ese caos. Finalmente rompe el cascarón y sale del huevo portando un martillo y un cincel. Y le toma 18.000 años separar con ellos la tierra del cielo. Hay otro mito que yo les compartí en el texto, que es el mito de la India, ¿no es cierto? Dice, entonces no había ni ser ni no ser, no existía el aire ni el cielo que está más allá, que envolvía todas las cosas, ¿dónde? ¿Para proteger qué? Y había agua allí en la insondable profundidad. La muerte no existía ni había vida inmortal, no había allí señal alguna para separar el día y la noche. Solo el uno sin aliento, respiraba por su naturaleza inherente. Aparte de esto, no había nada, nada en absoluto. Había tinieblas, al principio sin marcas distintivas. Todo era agua oculta en las tinieblas. Cuando existía entonces, cuanto existía entonces era un vacío sin forma. Por la fuerza del calor, esta unidad llegó a ser. Luego en el comienzo creció el deseo, la primera semilla y germen del pensamiento. India. En el mundo greco-latino, ya acercándonos un poquito a América por nuestras raíces greco-latinas, ¿no es cierto? Los mitos cosmogónicos también más relevantes son el de Hesíodo y el de Ovidio. ¿Y qué nos decían? En primer lugar existió realmente el caos, nuevamente un concepto común, el caos previo. Luego Gea, de ancho pecho, siempre firme de todos los inmortales que ocupan la cima del nevado Olimpo. En lo más profundo de la tierra, de amplios caminos, el sombrío Tártaro. Y Eros, el más bello de los dioses inmortales. Y Ovidio, en la Metamorfosis, nos dice, antes del mar, de la tierra y del cielo que lo cubre todo, la naturaleza ofrecía un solo aspecto en el orbe entero, llamado caos, nuevamente el caos, una masa tosca y desordenada, que no era más que un peso inerte y gérmenes discordantes, amontonados juntos de cosas no bien unidas. Y aunque había allí tierra, mar y aire, inestable era la tierra, innavegable era el mar y sin luz estaba el aire. Relato del África Occidental, ¿no es cierto? En el comienzo había una inmensa gota de leche, miren qué interesante eso. Entonces Dundarí vino y creó la piedra, luego la piedra creó el hierro, y así, etcétera, etcétera. El Popol Vuh era bastante interesante, bien poético, me hacían el comentario acá. Es como
pero esto fue redactado, ¿no? En tiempos de los mayas. Esto fue redactado por un monje de los que estaban misionando en tierras de Guatemala. Y este monje se ordenó prácticamente a recopilar todo el material disperso que había acerca del Popol Vuh, que era el libro de la comunidad. ¿Ah? Eso significa Popol Vuh. ¿Ah? Y este libro de la comunidad, entonces, él lo recopila, lo ordena y lo redacta. Por eso quedó como bastante más poético que lo que si hubiera sido escrito hace 2000 años o 1500 años atrás o lo que sea. ¿Ah? No lo voy a leer porque es muy largo, pero se los compartí para que lo pudieran leer y tener esta idea. Pero se dan cuenta que hay una idea aquí común, que es el caos previo a la creación. ¿M? Algo que es común en todos los relatos, incluso no solo del Popol Vuh, sino que también de los greco-latinos y también de los orientales, medio orientales y definitivamente orientales, ¿no es cierto? Entonces, eh, eso nos lleva, estoy haciendo una introducción, ¿no es cierto?, a esto que ya estamos leyendo. Eso nos lleva a algunas reflexiones bien interesantes. ¿En qué sentido? En que si nos damos cuenta, hay una, sin haber un contacto previo, ¿se dan cuenta ustedes? El pueblo maya no tuvo ningún contacto con Eurasia o Europa, el mundo grecolatino o el mundo oriental. Sin embargo, sin tener ese contacto, hay una idea común, hay un concepto común. ¿Ah? Y eso es muy interesante, ¿por qué? Porque nos da a entender que eh, hay un pensamiento universal común. Lo que me lleva a reflexionar el hecho de que Dios, sin duda, y aquí ya es una reflexión personal, no solo se trató de comunicar o hizo el intento de comunicarse solo con el pueblo hebreo. Sin duda que todos eran criaturas, creadas, criaturas, ¿no es cierto?, de él. Por lo tanto, en todas las culturas, en cada uno de las personas de este planeta, en algún determinado momento, hubo un intento de Dios de comunicarse y comunicarle estas cosas. ¿Ah? Solo que muchas de estas culturas y de estos pueblos no abrieron totalmente su corazón y de alguna manera entendieron o las circunstancias, el contexto los llevó a confundir un poco este mensaje que Dios mismo trataba de comunicarles. Decirles quién era Él y que de qué manera había creado lo que estaba en el entorno. ¿Ah? Pero lo interesante es que hay una experiencia común. ¿Ah? Hay hay una cosa que sorprende a los historiadores definitivamente, que es esta concepción del mundo y de la creación similar en todos los mitos pertenecientes a las culturas que rodeaban al pueblo de Israel también. ¿Ah? Sus relatos tienen muchas coincidencias en la forma, pero también grandes diferencias. Y eso es algo que nos debería llamar la atención. No confundirnos, no estamos diciendo que entonces todos tienen la verdad. No, hay una verdad contenida, pero ¿qué pasa? El pueblo de Israel abre su corazón a este Yahvé, ¿no es cierto? A este Dios que quiere comunicarse y entiende realmente de qué se trata. ¿Ah? No se trata definitivamente de una lucha, de un caos previo, ¿no es cierto? Y una lucha entre dioses para que el vencedor finalmente se apoderara del universo, ¿no es cierto? Y de pronto se le ocurriera crear al hombre, pero para que le sirviera, para que fuera casi como un animal súbdito que cumpliera sus deseos mezquinos muchas veces, egoístas, sus deseos insensatos de poder, de venganza, de guerra, etcétera, etcétera. Entonces, eso es muy interesante porque nos damos cuenta que si bien hay un planteamiento común que responde desde mi punto de vista
a que Dios siempre ha querido comunicarse no solo con el pueblo hebreo, o sea, trató siempre de comunicarse con todas las culturas. ¿Ah? Pero se encuentra con este pueblo que finalmente abre su corazón realmente sin interponer, podríamos decir, sus intereses, sin tener intereses creados, como decimos normalmente, ¿ah? Y abre su corazón a este Yahvé que les habla y les susurra esto, ¿ah? ¿Cómo fue esta creación? Y por supuesto, el que escribe eh, está siempre y va a estar de alguna manera muy imbuido en el contexto en el que está escribiendo. Por lo tanto, incluso si tuviera una intención, podríamos decir, científica de comunicar esto, lo va a hacer de acuerdo a la propia cultura y al propio nivel científico del tiempo en que estaban, que era en aquellos tiempos muy básico. ¿Ah? Entonces, por supuesto que no vamos a cuestionarlo, no podemos de ninguna manera entrar a analizar los errores que podrían caber, los errores científicos, porque no es el intento, no es la idea de la geógrafo hacer una descripción científica de la creación, para nada. ¿Ah? Es simplemente comunicar aquello que Dios quiere que entendamos. ¿Mm? Así que, bueno, en ese sentido, pues, vamos a, a entender y vamos a dar por sentado que habiendo una universal sensación, una universal traducción o anhelo, esa es la palabra, de escribir, dejar registro de cómo se creó el universo. El pueblo hebreo, cuando vayamos viendo y lo que estamos viendo ahora, logra captar algunos elementos que en el resto de las culturas no se dan. ¿Ah? Ya les dije, por ejemplo, lo del caos, ¿no es cierto? Lo de este ser supremo, este Dios que no juega con la creación como como un elemento recreativo. ¿Ah? Por otro lado, hay un propósito, hay una relación diferente entre este Dios, Yahvé, y su creación y su criatura. ¿Ah? Hay una relación de amor. ¿Ah? Y lo vamos a ir viendo también en los textos, en el texto que vamos a ir leyendo, ¿no es cierto? Hay una relación estrecha de amor, de fidelidad, de unión con esta criatura que es el ser humano y toda la creación en realidad. ¿Ah? Nos vamos a dar cuenta que este compromiso se mantiene, ¿ah? Que hay una unidad entre el creador y su criatura. ¿Ah? Entonces eso es algo que yo quiero que tengamos muy presente antes de continuar la lectura de estos textos, ¿ah? Para que no nos perdamos, ¿ah? No nos perdamos. ¿Mm? Vamos a retomar entonces los textos. Eh, Seguimos. No lo voy a leer completo. ¿Ah? Nos dice más adelante que exista un firmamento. ¿Ah? Después separa las aguas de encima del firmamento. Recuerden que la, la imagen que se tenía del cosmos en esos tiempos era que habían aguas arriba y abajo. ¿Ah? Era aguas y aguas y aguas. ¿Qué es lo que hace el firmamento? ¿Ah? Es separar las aguas. Para ello, habían unas aguas después de que está el firmamento, o sea, la tierra, el horizonte, ¿no es cierto? Esta capa plana que se imaginaban ellos que era la tierra. ¿Ah? Separa las aguas de arriba, ¿ah? Que ellos juraban, ¿no es cierto?, que estábamos rodeados de agua, porque de repente se abría este cielo y dejaba caer esa agua. Para ellos la lluvia era eso, era que se abrían estas válvulas del cielo, ¿no es cierto?, y dejaban caer esta agua que estaba que estaba flotando, que estaba llenando el cosmos. ¿Ah?
y estaban las aguas subterráneas, ¿no es cierto?, que eran los ríos, los mares y todo eso. Entonces, él pone el firmamento para separar las aguas de arriba de las aguas de abajo, podríamos decir, ¿ya? Después ya nos hace todo el análisis de que las aguas de abajo ya... y dijo Dios, produzca la tierra pasto, hierbas que den semilla. Hay un orden. Se dan cuenta que hay un orden aquí establecido de las cosas que se va creando. Cómo forma el cosmos primero, el cielo y la tierra, las aguas las separa, el firmamento, etcétera, etcétera. Después vienen los pastos, las hierbas. Y dijo Dios que existan astros en el firmamento, ¿no es cierto? El cielo para separar el día de la noche. Y hizo Dios los grandes astros, el astro mayor para regir el día, ¿no es cierto? El sol, conocido por nosotros como el sol, y el astro menor, que es la luna, para regir la noche y las estrellas. Ya, llámense las aguas, me salto de nuevo, llénense las aguas de multitud de vivientes, y ahí creó los vivientes, ¿no es cierto? Y vuelen pájaros sobre la tierra frente al firmamento del cielo. Y creó Dios los cetáceos y los vivientes que se deslizan y que llenan las aguas según sus especies, y las aves aladas según sus especies. Y vio Dios que era bueno. Y Dios los bendijo diciendo, crezcan, multiplíquense y llenen las aguas del mar. Seguimos. Hasta que llega un momento, y que es lo que nos importa, lo que nos reúne hoy día, dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Importante ese verso. A imagen y semejanza. No es una copia, no es un clon de Dios. Imagen y semejanza. ¿Alguna pregunta hasta aquí? No. ¿No? ¿Algún comentario? Sí, eso ¿Sí? A ver, vamos a ver antes comentarios. La Glorita me dice que le llamó la atención que lo primero que creó Dios fue la luz, y me parece que hay un tipo de Jesús que es la luz de la vida, por supuesto, hombre nuevo, quien permanece, él vence la muerte. Desde el principio existió el vínculo con Dios. Perfecto, absolutamente. Gracias. Absolutamente, y lo vamos a ir viendo los símbolos que hay en estos registros escriturales. Y claro, por supuesto, la luz es la antítesis de la oscuridad. La oscuridad es la ausencia de vida. Por lo tanto, la luz es el principio de la vida. ¿Quién es el principio de la vida? Jesucristo. ¿Quién es el principio de la vida cuando lo celebramos en Pascua? Es Jesucristo. Ahí tenemos nuestra liturgia de la luz, ¿no es cierto? Y se hace toda una reflexión en relación a esto. ¿A quién es la luz? ¿Quién es la luz de la vida? ¿Quién ilumina nuestra vida? ¿Quién llegó a iluminar? ¿Quién nos dio la vida? Por supuesto, absolutamente. Dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, que ellos dominen los peces del mar, las aves del cielo, los animales domésticos y todos los reptiles. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen Dios lo creó. Varón y mujer lo creó. En algunos textos, a lo mejor, tienen varón y varona, que también es una buena traducción. Varón y varona. Se ocupa bastante en algunos textos. Y los bendijo Dios y les dijo, sean fecundos, multiplíquense, llenen la tierra y sométanla, dominen a los peces del mar, sométanla, no elimínenla, no arrásenla. Algo muy importante, ¿no es cierto?, en las últimas encíclicas de Francisco, sobre todo, ¿no es cierto?, que tienen que ver con la ecología. Este texto, aunque no es nuestro tema, pero es importante, someterla, ¿no es cierto? Servirse de ella no quiere decir arrasarla, ¿no es cierto? Y finalmente eliminarla. Y después ya vienen todas las hierbas que engendran semillas sobre la tierra, etc. Y quedaron concluidos el cielo, la tierra y todo el universo. ¿Ya? Y el séptimo día sabemos que descansa. Todo esto tiene una significancia importante, ¿no es cierto? Incluso esto del séptimo día, el descanso del Señor, sin duda que Dios no va a descansar, no lo necesita, pero y hay que partir de eso, ¿no es cierto? Pero quiere dejarnos una idea, una enseñanza con esto que le está susurrando a la geógrafa, ¿no es cierto? Nos quiere hablar de que no todo en la vida es trabajo,
que no todo puede ser ganarse el pan, ¿no es cierto? No todo puede ser ganar bienes y trabajar, que también hay que tener un espacio, no necesario, o sea, claro, nosotros decimos el domingo porque es el día del Señor, ¿no es cierto? Es un concepto religioso, litúrgico también. ¿Ah? Pero no solo puede estar enfocado y no tenemos que restringirnos en relación a eso. ¿Ah? Podemos ampliar más. ¿Por qué? Porque, y aquí hay un punto muy importante, estos son relatos míticos, podríamos decir, más que míticos, en este caso para nosotros no es solo un mito, ¿no es cierto? Es una realidad, pero es un relato. Aquí hay metáfora, ¿no es cierto? Hay alegoría, hay muchos recursos literarios propios de los escritores de la época. Por lo tanto, la iglesia misma nos pide que no hagamos una interpretación literal. Y lo digo por qué. Porque hay una encíclica justamente que tiene que ver con Humani Generis, se llama, de Pío XII, más o menos como el año 1950, no lo tengo aquí, debería haberlo traído para ser más preciso, pero es Humani Generis, sí, Pío XII del año 50, más o menos, puede ser 52, algo así. Eh, Traten de buscarla y ahí me corrigen también, pues me soplan. Humanis Generis, si no me equivoco. ¿Ah? Y en ella, en dos, bueno, o sea, habla mucho de esto, ¿no es cierto? Pero en dos de sus números, en el 29 se lee el magisterio de la iglesia, esto es textual, ¿ah? No prohíbe que, según el estado actual de las ciencias y de la teología, en las investigaciones y disputas entre los hombres más competentes en ambos campos, sea objeto de estudio la doctrina del evolucionismo, que es lo que estamos viendo, en cuanto busca el origen del cuerpo humano en una materia viva preexistente. Pero la fe católica manda a defender que las almas son creadas inmediatamente por Dios. ¿Se dan cuenta? Entonces la iglesia se precave, ¿sí? De decir, no, oye, hay algunas cosas sobre las cuales podemos discutir científicamente todo lo que queramos, ¿ah? Pero hay otras que no. ¿Ah? Entonces, por eso para nosotros es muy importante entender esto. La iglesia nos dice, por favor, no entendamos esto literalmente. Estudiemos este relato cosmogónico de nuestra fe en el contexto en que está escrito, pero con la mirada puesta en el mensaje de Dios, en lo que realmente quiere transmitirnos Dios. ¿Qué es lo que quiere transmitirnos? Sin duda hay elementos claros y básicos, pero ya los vamos a ir estudiando. ¿Mm? Aquí dice ¿Sí? la Glorita que ¿Sí? sí, Pío... ¿Pío XII? Sí. Pío XII, ya, fantástico. Muchas gracias, muchas gracias. Me están corroborando que es Pío XII. La Glorita. Humanis Generis era la encíclica, ya. ¿Sí? Ahí nos habla mucho de estas cosas. Nos habla mucho también de cómo entender incluso estos datos que se nos van dando creacionales en los primeros capítulos del Génesis. Entonces, llegamos después a un segundo relato, así que no nos confundamos. En el capítulo 2, en el versículo 4b, ¿no es cierto? El Señor, se nos habla de que el Señor vuelve a crear las cosas. Así que no nos confundamos. Uno es un relato que podríamos decir sacerdotal, que es de una determinada época, pre-destierro babilónico, 600 a.C., y este segundo relato es seguramente en el tiempo del destierro en Babilonia. Entonces tienen algunos matices y algunos propósitos diferentes también. Cuando el Señor Dios hizo la tierra y el cielo, no había aún matorrales en la tierra. Aquí es más desordenado, fíjese. Es como que todo no hay un proceso, no hay 7 días, ¿no es cierto?
ni brotaba hierba en el campo. Sigo. Entonces el Señor Dios modeló al hombre con arcilla del suelo. Sopló su nariz aliento de vida y el hombre se convirtió en un ser vivo. Aliento de vida, miren qué interesante. El Señor Dios plantó un jardín en el Edén hacia el oriente y colocó en él al hombre que había modelado. Y así sucesivamente, ¿no es cierto?, nos habla de toda la creación, del Edén, que lo hace, toma al hombre, ¿no es cierto?, y lo hace como administrador de este Edén, y con la advertencia lógica, ¿no es cierto?, de que no podía, aquí, ¿no es cierto?, queda claro esta advertencia de Dios, de que no puede, o sea, puede comer de todo lo que quiera, ir a donde se le dé la gana, pero no puede comer de este árbol, que no es un manzano, de este árbol del bien y el mal. Y después, ¿no es cierto?, habla de que le hace la ayuda adecuada, según estas palabras. Entonces el Señor Dios modeló de arcilla todas las fieras salvajes y todos los pájaros, pero entre ellos no encontró la ayuda adecuada. Me estoy saltando. Entonces el Señor Dios hizo caer sobre el hombre un profundo sueño y el hombre se durmió. Luego le sacó una costilla y llenó con carne el lugar vacío. De la costilla que se le había sacado al hombre, el Señor Dios formó una mujer y se la presentó al hombre. ¿Ya? Esta sí que es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Su nombre será mujer, porque la han sacado del hombre. Por eso el hombre abandona padre y madre, se junta a su mujer y se hacen una sola carne. Los dos estaban desnudos, el hombre y su mujer, pero no sentían vergüenza. Bien, tenemos aquí los dos relatos creacionales. Los dos relatos creacionales fundantes de nuestra fe. Hay que tomar en cuenta que hasta el capítulo 4 está, y el Apocalipsis, entre el capítulo 4, todo el capítulo 1 y 4, ¿no es cierto? Esos 4 capítulos, más el Apocalipsis, son justamente estos textos sobre los cuales no hay una experiencia histórica. Por supuesto, aquí no estamos hablando de historia. Del capítulo 4 en adelante sí empezamos a hablar de historia, aunque con errores seguramente, ubicaciones, locaciones que no corresponden, pero sí hay un intento de ir y aproximarse a ciertas fechas y hitos históricos. Y ya ha llegado el tiempo de Jesús con mayor razón, ya está Nerón, ¿no es cierto?, está Pilato, hay personajes con nombre y apellido, podríamos decir, históricos. Pero después llegamos al Apocalipsis, que también son hechos que son parte de nuestra historia de fe, pero que no hay un registro histórico, porque en el Apocalipsis está lo que se viene, claro, también lo que ha pasado, pero también lo que se viene. Entonces hay que tomar en cuenta que los extremos de nuestro libro sagrado justamente trata de aquello que son hechos de fe que no pueden comprobarse, y que tenemos que entonces sujetarnos y analizarnos desde otro punto de vista. Bien, entonces, volviendo a este punto de inicio, nos encontramos con que la iglesia nos hace hartos alcances. Primero, nos dice que en el origen del hombre el cuerpo humano no tiene que haber sido creado inmediatamente por Dios. ¿Por qué? Esto es voz de la iglesia. Así, el teléfono. No hay problema. Ya. Entonces, se me fue la onda, pero no importa, no se preocupen. Volviendo entonces, el significado de los primeros capítulos del Génesis, ¿no es cierto? Ya tenemos claro que hay un contexto, hay una forma escritural, ¿no es cierto?, que quiere expresar una idea, un concepto. En términos generales, ¿qué quiere expresar? Lo primero, que Dios creó el universo. Eso está claro.
Dios crea el universo. Independientemente de los factores científicos, hay un impulso inicial, ¿no es cierto? Hay una idea inicial, hay un plan inicial que tiene que ver con Dios, que se genera a partir de Dios. ¿Ah? Y que este Dios es un Dios personal y trascendente. ¿Ah? Porque nos damos cuenta y nos vamos acercando en estos textos a que este Dios habla directamente con el hombre, se dirige a él, lo crea en el segundo relato creacional, lo crea con sus propias manos. ¿Ah? Él lo moldea. Entonces hay una relación muy fuerte, hay una unidad muy fuerte. ¿Ah? Y por otro lado, también el propósito de estos textos, yo les decía, unos eh, con una raíz sacerdotal, ¿no es cierto? El primer relato y la otra yavista, el segundo relato es yavista. Ambos tienen un propósito que es de alguna manera llamar la atención a un pueblo, como estaban en ese tiempo en el exilio en Babilonia, a un pueblo que estaba cayéndose, desmoralizándose, estaban en el exilio, habían sido apresados las personas más insignes, aquellos, incluso los intelectuales más poderosos, ¿no es cierto? La gente más poderosa habían sido capturadas y llevadas a Babilonia como esclavos. ¿Ah? Entonces, ¿qué pasaba? Los sacerdotes y aquellos que estaban todavía y que sobrevivieron a esta esclavitud se dieron cuenta que se estaba perdiendo la fe. Y por eso ellos deciden ahí, y nosotros creemos que el Apocalipsis, o sea, que el Génesis es el primer libro que se escribe, y no, el Génesis, los dos, ambos textos, los primeros capítulos se escriben realmente en el año 600, entre 500 y 600 antes de Cristo, o sea, mucho después que la mayor parte del Levítico, de los textos del Pentateuco, ¿no es cierto?, los primeros 5 libros, mucho después. Es un texto muy tardío, muy tardío. Insisto, estaban en el cautiverio en Babilonia, ni siquiera en Egipto, que podríamos decir ya es un hito importante. No, esto es Babilonia, prácticamente podríamos hablar, no sé, 700 años después del cautiverio en Egipto. Entonces, el pueblo nuevamente estaba desanimado, estaba perdiendo la fe. Entonces, ¿qué es lo que deciden hacer estos geógrafos, inspirados por el Espíritu Santo, por supuesto, inspirados por Yahvé? Bueno, vamos a escribir nuestra historia porque nos estamos perdiendo. ¿Y qué es lo que estaba pasando? Que el pueblo judío que estaba preso en Babilonia se estaba convenciendo de los mitos creacionales de los propios babilonios. ¿Ah? Entonces, estaban olvidándose de su propia naturaleza, de su propia historia, y estaban empezaban a creer ya en estos relatos creacionales cosmogónicos, babilónicos. Si ya empezaban en eso, en poco tiempo iban a estar asumiendo también sus dioses, sus costumbres paganas, ¿no es cierto?, sus ritos paganos, bueno, todo lo que implicaba el cambiarse de una fe monoteísta hasta ese momento a una politeísta, como la mayor parte de las culturas orientales y medio orientales, y también podríamos decir de europeas en los tiempos de Grecia y Roma. Así que eh, ellos ven esa necesidad. ¿Ah? Y deciden entonces escribir estos relatos, no permitir que se olviden, y los escriben. ¿Ah? Y por primera vez entonces empiezan a escribir por primera vez el relato del origen del mundo, podríamos decir, el origen del hombre también, y finalmente el origen del pecado. ¿Mm? Entonces, y tenemos estos relatos. ¿Ah? Y por eso, y aquí me adelanto un poco,
cuando Yahvé acepta el regalo de Abel, que era que eran animales, ¿no es cierto? Eh, Hay ahí un guiño, podríamos decir, a una situación muy concreta. El pueblo hebreo normalmente había sido nómade y había sido criador de ganado, ¿ah? Pero ahora que ya habían pasado varios siglos, se habían establecido y estaban perdiendo también esa noción en pos de la agricultura, ¿no es cierto? Que representa a Caín, ¿no es cierto? Caín es el agricultor. ¿A quién representa Caín entonces? Justamente al pueblo, a los pueblos orientales, a los pueblos que eran sedentarios, a los que se dedicaban a la agricultura. Entonces ahí establece, por eso les digo, hace un guiño, entre comillas, ¿no es cierto?, esa diferencia. Yahvé recibe esta ofrenda de Abel, estos animales, porque todavía quiere advertirles que no sean consumidos por esta cultura oriental pagana, ¿ah? Que tiene que ver y que está representada por la gente que cultivaba y que era sedentaria y que se dedicaban al cultivo de la tierra, ¿ah? Así que eso es muy importante. Entonces, volviendo a la idea del concepto original, tenemos un Dios que, y tú lo decías, ¿alguna pregunta hasta ahora? No, nada más, ya. Inicialmente, la luz, ¿no es cierto? Primer elemento. Ah, aquí hay un primer elemento importantísimo, la luz. Esta luz que sin duda marca nuestro camino de fe. Nosotros seguimos la luz. ¿Quién es la luz? Es Jesucristo, ¿no es cierto? Y Jesucristo estaba en la creación también. Recuerden que Él es eterno, ¿ah? Él es preexistente, ¿ah? Por lo tanto también estaba presente en la creación. Eso por un lado. ¿Mm? Después nos habla, ¿no es cierto?, de la creación. Y muy interesante porque además, si somos realmente, eh, si empezamos a hilar un poco más fino, nos damos cuenta que tenemos estos 7 primeros días, estos 7 días de la creación, y si hacemos una aproximación científica a lo que está pasando realmente, a lo que ha pasado en la historia, nos vamos a dar cuenta que no es alejado de la observación científica real. ¿Ah? Fueron creados, el orden en que fueron creados estos elementos que se nos narra, salvo los vegetales, en general coincide bastante con la observación científica. ¿Ah? Entonces, muy interesante también. Una, eh, hay una interpretación justamente, hay una sensibilidad especial de esta gente que no la tienen el resto de los relatos cosmogónicos que ya hemos leído, ¿no es cierto? Si ustedes se dan cuenta. No, hay un caos y aparece esto y después aparece esto otro y estos animales fantásticos y estos dragones, ¿no es cierto? En este caso hay una coherencia bastante estructurada del orden de la creación, a pesar de que no es el objetivo científico, pero está. ¿Ah? Está y es muy interesante que esté. ¿Mm? Y llegamos entonces finalmente a la creación del hombre. Y nos vamos dando cuenta que todo este plan que se está armando hay una coherencia también en el orden, ya lo decíamos, en el tiempo y en los propósitos. ¿Ah? Esto, esto que vemos que tiene tanta coherencia, que es tan ordenado, lo llamamos, lo llama la iglesia normalmente la providencia ordinaria. ¿Ah? Esto es, o sea, todo esto que se fue desarrollando, que se fue articulando y que fue creciendo y que termina en la creación del hombre, ¿no es cierto? Es definitivamente la providencia ordinaria. ¿Ah? Todo esto es propósito, es providencial, ha sido querido por Dios. ¿Ah? Bueno, viene
el momento culminante de esta creación, Adán y Eva, ¿no es cierto? Y aquí llegamos a esto que nos convocaba hoy día, Adán y Eva. ¿Qué pasa con ellos? Eh, Porque algunos estaban muy complicados porque me decían, yo me recuerdo que en el colegio nos hablaban de el origen de las especies, ¿no es cierto? De la evolución según Darwin. Y por otro lado, si estábamos en un colegio religioso, nos hablaban de la creación de acuerdo al Génesis, de acuerdo a las Sagradas Escrituras, y por lo tanto no había no había un espacio de diálogo entre estos dos caminos y se hacía muy complejo porque era como que ¿a quién le creemos finalmente? ¿A quién le creemos? ¿No? Bueno, esta, esto que varios de ustedes me compartieron y algo también creo que lo preguntaron la semana pasada, bueno, vamos a tratar de responderlo ahora, ¿no es cierto? Con todas estas cosas que ya les he comentado, con todos estos antecedentes previos, ¿no es cierto? Con los otros relatos cosmogónicos, la concepción de la iglesia de que esto no tiene que ser interpretado realmente, literalmente, ¿no es cierto? Porque no, lo único que va a hacer es confundirnos y hacernos alejar más de nuestro entorno y de nuestro contexto actual. O sea, vivimos en un tiempo tecnologizado, ¿no es cierto?, en que los conocimientos científicos están al alcance de la mano. Y cuando entonces nos dice la iglesia, no, si en realidad la tierra fue creada en 7 días, bueno, se nos crea aquí ahora sí que se nos crea un caos a nosotros, interno. Bueno, pero la iglesia eso ya lo resolvió hace rato. ¿Ah? Y nos dice y nos aclara que no es necesario la interpretación textual, literal de las Sagradas Escrituras, sobre todo en estos primeros relatos cosmogónicos, ¿no es cierto? No, para nada. ¿Ah? Tenemos que entender lo que yo les decía adelante, que se me perdió, se me fue la onda adelante. Primero entender que el propósito es decirnos, sí, Dios creó este universo. Dios quiso crear al hombre y lo creó porque Él en su infinita misericordia quiso compartir y quiso poner al hombre en un espacio, a su criatura, ¿no es cierto?, en este espacio perfecto, en este Edén, para que viviera eternamente, porque esa era una de las cualidades principales que tenía Adán que tenían los primeros, nuestros padres, ¿no es cierto?, Adán y Eva, que tenían vida eterna, eran inmortales. ¿Ah? No eran dioses, ¿ah? Pero eran inmortales. Ese era el concepto inicial para lo cual fueron creados, una vida plena, inmortal, ¿no es cierto?, llena de disfrute. Bueno, eso, eso está en el papel, en la intención inicial, ¿no es cierto? Y también hay que siempre tener cuidado con las imágenes que nos vamos pasando de eso. De repente, claro, nos imaginamos el Edén también como estos que se nos pintan normalmente. Entonces, bueno, tratemos de liberarnos de estas imágenes previas y irnos a lo central. Dios crea el universo y crea al hombre en su misericordia infinita por amor, ¿no es cierto? Y lo hace así, lo hace a imagen y semejanza de él, no un clon, a imagen y semejanza. ¿No? Son puestos en el paraíso, ¿no es cierto?, en una situación de dicha sobrenatural. No los crea para servirse de ellos. Recuerden, no como en los otros mitos creacionales, para nada, ¿no? De hecho, los hace inmortales. Eh, ¿Qué pasa? Una vez que están en esto, él pone una condición fundamental, pero que tampoco debe ser entendida literalmente, no como una prueba. Porque a partir de eso, si creyéramos que Dios pasa probando, ¿no?, en realidad nos vamos a volver locos y la vida se nos va a ir en puras pruebas nomás para que Dios vea si realmente lo amamos o no. La idea es que esta imagen, este símbolo, ¿no es cierto?, del árbol, por ejemplo,
que pone Dios en el paraíso, el árbol del bien y el mal. El árbol es un concepto que aparece normalmente en la Sagrada Escritura, que tiene que ver justamente con esta capacidad, con esta acumulación y capacidad del hombre de poder decidir sobre las cosas, ¿ah? Sobre, en este caso, sobre el bien y el mal. ¿Mm? Pone este árbol que de alguna manera, cuando se lo presenta al hombre, está haciendo un planteamiento mucho más profundo que mostrarle un árbol, ¿no es cierto? Le está diciendo, esto es lo que yo te regalo, aquí está, ¿ah? Pero eres libre de elegir si lo tomas o lo dejas. Por supuesto que ambos, Adán y Eva, ¿no es cierto?, lo tomaron inmediatamente y disfrutaron de ello. ¿Ah? Tampoco sabemos si esto les tomó o estuvieron ahí en el paraíso 1 año, 2 años, 100 años, 1000 años, 1 millón de años, no lo sabemos. ¿Ah? Eso tampoco está relatado. Puede ser también. ¿Ah? El hecho es que en algún momento, como sabemos y por nuestra naturaleza, el hombre, ¿no es cierto? Adán y Eva, ambos como seres humanos, creyeron que podían vivir sin Dios. Tal vez se sintieron dioses, porque vieron tanta grandeza, y es algo que nos pasa y les pasa a muchos actualmente. Sintieron que tenían tanto poder, que eran dueños y señores de tanto, que en realidad decían, a lo mejor podemos vivir sin Dios. A lo mejor, Dios ya murió, a lo mejor ya se fue a otro planeta, ¿no es cierto? Y nos dejó aquí, bueno, eh, bueno, podemos vivir sin Él. A lo mejor no necesitamos vivir siempre en comunión con Él. ¿Ah? Em, y decidieron entonces prescindir de Dios. Y en ese momento se rompe ese vínculo, ¿no es cierto? Vamos a leer. La serpiente, que también simbólicamente hablando, ¿no es cierto?, es muy importante, es un elemento disuasivo, ¿no es cierto?, es un elemento que rompe esta armonía entre Dios y sus criaturas, ¿no es cierto? Nos dice, la serpiente era el animal más astuto de cuanto el Señor Dios había creado y entabló conversación con la mujer. ¿Con que Dios les ha dicho que no coman de ningún árbol del jardín? La mujer contestó a la serpiente, no, podemos comer de todos los árboles del jardín, solamente del árbol que está en medio. Y sabemos todo lo que viene, ¿no es cierto? La serpiente replicó, entonces la mujer cayó en la cuenta de que el árbol tentaba el apetito, era una delicia de ver y deseable para adquirir conocimiento. Tomó la fruta del árbol, comió y se la convidó a su marido, que comió con ella. Se les abrieron los ojos a los dos y descubrieron que estaban desnudos. Entrelazaron hojas de higuera y se hicieron unos taparrabos. Nuevamente, volvemos a los símbolos, ¿no es cierto? Ya dijimos, el árbol, ¿no es cierto? El árbol que está presente en muchos textos, ya les decía, ¿no es cierto? Y en Génesis aparece permanentemente, ¿no es cierto? Y en los Salmos también, y en muchos otros textos sapienciales también nos hablan del árbol de la vida, por ejemplo, el árbol del bien y el mal, el árbol de la vida, el árbol del conocimiento, etcétera, etcétera. ¿Ah? Además viene este otro elemento simbólico, la serpiente. ¿M? La serpiente, que es quien siembra en estas criaturas esta idea de que a lo mejor pueden comprender y saber y tener el mismo poder que tiene Dios. ¿Ah? En el fondo eso es.
Y esa es la idea actualmente de aquellos que viven con esta sensación de que son tan poderosos que en realidad pueden vivir sin Dios y pueden ellos mismos fabricar sus propias leyes morales, éticas, ¿no es cierto? Y ahí tenemos las barbaridades que vemos que diariamente ocurren en el mundo. Entonces, y después viene esto otro, esto último. Vemos que que finalmente comen de este fruto, ¿no es cierto? Y se dan cuenta que están desnudos. Entonces es un hecho importante también, un hecho fundante, podríamos decir, que en relación a la comprensión del pecado o de la falta del ser humano. ¿En qué sentido? En que cuando yo personalmente digo no, eh, no necesito de ti, lo más probable es que rápidamente me vea me vea en mi miseria. ¿Ah? Cuando ellos muerden el fruto, se dan cuenta realmente de lo que son. ¿Ah? No, sabemos que no, y entendemos que no tiene que haber sido inmediato, seguramente que pasó mucho tiempo hasta que ellos realmente se dieron cuenta que eran nada sin Dios. ¿Ah? Que todo eso que tenían a su disposición era nada al lado de esto de la inmortalidad en que habían sido creados. ¿Ah? A partir de ese momento fueron víctimas de la muerte, ya eran mortales, no murieron inmediatamente, pero ya eran mortales, ya estaban sujetos a la finitud, ya no eran eternos. Pronto entonces se descubrieron desnudos, pronto se dieron cuenta que eran miserables, pronto se dieron cuenta que no eran nada, que eran nada, al lado de lo que inicialmente les había regalado, le había entregado Yahvé. Entonces, esa imagen es muy importante, es muy, muy importante. Y lamentablemente en ese momento también sienten vergüenza de lo que son, y seguramente no solo de lo que son, sino de lo que habían hecho. De este abandono que habían hecho de aquel que les había regalado todo gratuitamente, casi sin merecerlo, podríamos decir. Entonces, eh, eh, tenemos que tener claro en este punto que no hay una intención, no es que Dios quiera hacernos sentir que somos miserables de por sí. ¿Ah? Es lo que nos quiere hablar Dios, lo que nos quiere compartir, lo que Yahvé quiere expresar a través de estos textos, además de la creación, además de que Él es el creador, además de que nosotros somos fruto de su amor, nos quiere expresar a partir de eso cuál es nuestra naturaleza, cuál es nuestra tendencia natural a la falta. ¿Por qué esto? No lo sabemos, va a ser un misterio siempre. Pero a partir de aquí nos está diciendo, oye, ustedes como seres humanos tienden naturalmente a la falta. Esa característica es lo que se llama la concupiscencia, ¿no es cierto? De la tendencia natural del ser humano a incurrir en la falta, a ser orgulloso, a ser ambicioso, a ser altanero, bueno, a todo lo que conocemos que está en la naturaleza propia del ser humano. Y es increíble, si al ser humano, si se le deja libre, en realidad, naturalmente va a tender al mal. Lamentablemente es así. Si no fuera porque hemos logrado construir sociedades con fundamentos bastante sólidos, morales, y que de alguna manera han sido alimentados por la propia fe, sin duda que estaríamos sumidos en un caos total, en un caos total. Entonces,
gracias a que Dios siempre ha querido comunicarse con nosotros, entonces podemos acceder a estos textos que nos van orientando en relación a cuál debería ser el camino que deberíamos tomar. ¿Ya? Seguimos entonces el relato, este es el relato de la caída de nuestros padres. ¿Ah? Y después, ¿no es cierto?, vienen varias condenas, ¿no es cierto? No, la mujer va a sufrir en los embarazos, nos dará a luz con dolor, ¿no es cierto? Y el hombre va a tener que trabajar con el sudor de su frente para alimentarse, y etcétera, etcétera. Vienen una serie de... claro, lamentablemente podríamos pensar que el trabajo entonces es una condena. Son figuras literarias, nuevamente, hay que decirlo. ¿Ah? Son imágenes, no interpretemos literalmente esto, no interpretemos que la mujer pare con dolor porque es un castigo de Dios. ¿Ah? Sería un gran error. Es terrible que sea así y es terrible que en muchas ocasiones el hombre tenga que sufrir hasta la muerte para ganarse el pan de cada día, ¿no es cierto? Y ser explotado, bueno, es lamentable, pero es, por un lado, esto último es fruto de de nosotros mismos como sociedad, ¿no es cierto?, de nuestros fallos estructurales, ¿no es cierto?, y lo otro tiene que ver con la genética, la biología, las organizaciones, los cromosomas, el ADN, etcétera, etcétera, y la evolución misma, ¿ya? Entonces, eso, eso en términos generales, antes de iniciar el siguiente camino que tiene que ver con Caín y Abel. Pero antes es muy importante ir cerrando porque esto de Caín y Abel lo vamos a dejar para la siguiente transmisión. ¿Mm? Volvemos a algo que yo les decía delante. Y esto es súper interesante. La iglesia, y por eso empezaba yo con este texto de Juan Pablo II, siente que la ciencia puede ayudar mucho para entender la perfección, lo maravilloso, lo bien estructurado, lo bien pensado, lo bien ideado que es la creación. ¿Ah? Y de hecho se sirve de ella para justamente lo que decía adelante, encontrar la verdad. Y nos insta a nosotros a que ocupemos la ciencia para ir encontrando esa verdad. Por supuesto, tomados de la mano de la fe. No olvidarnos de que hay un creador, ¿no es cierto?, que es el que impulsa todo eso, pero todo lo demás queda en manos de justamente de esta libertad de la creación. La creación está ideada por Dios, podríamos decirlo así, está pensada por Dios para que vaya evolucionando de alguna manera hasta que aparezca el hombre. Y por eso no es raro pensar, y está bien, porque así nos ha dicho la ciencia, de que esto no empezó como muchos, incluso sacerdotes decían en algún momento, el hombre no fue creado en estado embrionario, ¿no es cierto? No creó un embrión y lo puso ahí y lo puso ahí entre medio de los matorrales. ¿Ah? Hay un proceso. ¿Ah? ¿Y cómo y de qué manera entonces vamos viendo esto? ¿Qué es lo que nos dice la iglesia? Nos dice que primero tenemos sí que conservar algunos conceptos. Observar, ¿no es cierto? Lo primero, acepta absolutamente, yo se los decía adelante, acepta absolutamente que hay, y se los voy a leer textualmente, para que no nos olvidemos. No objeta el evolucionismo y nos dice, entre los hombres más competentes en ambos campos, sea objeto de estudio de la doctrina del evolucionismo, en cuanto busca el origen del cuerpo humano en una materia viva preexistente. Pero la fe católica manda a defender que las almas son creadas inmediatamente por Dios, se lo había dicho antes. ¿Ah? Entonces, nos dice, no hay problema, podemos decir perfectamente, que el hombre es fruto de la evolución. Y ahí tenemos, ¿no es cierto?,
el Australopithecus, ¿no es cierto? El Homo sapiens, el Homo erectus y otros más que están en esta cadena, ¿no es cierto? Y finalmente el hombre. No hay problema. Y de hecho se nos asocia inicialmente, y lo vamos a ver después, también con algunos homínidos, ¿no es cierto? También con el mono, con el orangután, el chimpancé. Y bueno, y no hay problema. No hay, la ciencia tampoco ha llegado a definir concretamente cuál es el verdadero y único origen del ser humano. Pero sí hay dos posturas frente a las cuales la iglesia sí tiene una opinión. Hay una que dice el monogenismo y el poligenismo. ¿Qué quiere decir monogenismo? Que el ser humano proviene solo de una especie. ¿Ah? Solo de una especie. Que no se produjeron varias especies, que no aparecieron varias especies en diferentes partes del planeta, sino que hubo un solo origen primigenio, ¿no es cierto? Es el monogenismo. Y en contra del poligenismo, ¿no es cierto? Que nos dice, lo que les decía recién, que hubo varios seres humanos que aparecieron de pronto en varias partes del planeta. Eso como primera cosa. Monogenismo, o sea, provenimos solo de una especie, en algún momento aparece. ¿Ya? Eso por uno. Y los fieles cristianos, dice, no pueden abrazar la teoría de que después de Adán hubo en la tierra verdaderos hombres no procedentes del mismo protoparente, o sea, del mismo origen, por natural generación, o bien de que Adán significa el conjunto de muchos primeros padres. Eso también es una idea que circula mucho, ¿no es cierto? Adán es como un símbolo de muchos Adanes que existieron de pronto en la tierra. ¿Ah? Por natural generación, o bien que Adán significa el conjunto de muchos primeros padres, pues no se ve claro cómo tal sentencia pueda compaginarse con cuanto las fuentes de la verdad revelada y los documentos del magisterio de la Iglesia. ¿Ya? Entonces, esas dos advertencias nos hace la Iglesia. ¿Ah? Primero, que el alma, así como lo vimos en la Sagrada Escritura, ¿no es cierto? El alma la insufla, la da Dios directamente. Se la dio a Adán, el primer hombre, a Eva, la primera mujer, y la sigue dando a cada uno de nosotros. ¿Ya? Eso está claro. Eso defiende la iglesia así 100%. Y por otro lado, también nos dice que este primer Adán y esta primera Eva provienen de una sola especie, que no hubo muchas. Ambas cosas están absolutamente acreditadas por varios movimientos y corrientes científicas. ¿Ah? Hay corrientes científicas que defienden el monogenismo, que plantean que justamente, por ejemplo, el Australopithecus, que se supone que es el animal más cercano al ser humano, está ubicado y siempre, y todos los fósiles encontrados han sido siempre encontrados en África. ¿Ah? Lo mismo que el Homo sapiens, que es muy posterior, ¿no es cierto? Estamos hablando que el Australopithecus, estamos hablando de 100 millones de años atrás. No importa, da lo mismo. La cosa es que todos estos precursores, podríamos decir, del ser humano, hay una corriente científica que plantea que se encontraban únicamente y que nacen justamente en un punto muy específico, de alguna zona muy específica de África. ¿Ah? Y a partir de ahí se va poblando el resto del mundo. ¿Mm? Esos son los elementos básicos frente a los cuales vamos a iniciar este camino. ¿De qué? De tratar de explicar de qué manera entonces nace este primer hombre. ¿Ah? Porque
ya sabemos, la iglesia no defiende la idea de que de la nada, ¿no es cierto?, Dios creó un embrión y lo puso entre medio de un pastito, ¿no es cierto?, para que fuera alimentado no sé por quién. ¿Ah? No, lo que dice es que plantea, ¿no es cierto?, que Dios crea el universo, Dios crea el mundo, Dios crea los animales, Dios crea los seres vivos, les da vida, también les insufla vida, ¿no es cierto? Y a partir de ahí, eh, diversas ramas de ciertos tipos de animales, ¿no es cierto?, van evolucionando. ¿Ah? No vamos a hablar de que es la evolución tal como dice Darwin o Lamarck o esto o lo otro, no importa, van evolucionando hasta que llega un momento en que la condición, la inteligencia, ¿no es cierto?, de estos homínidos o primates o como queramos llamarle, es de tal magnitud, ¿no es cierto?, porque si vamos viendo el registro fósil, la capacidad craneal de estos animales va creciendo y va creciendo, por lo tanto, su capacidad para aprender cosas. ¿Ah? Pero lo que diferencia realmente, lo que nos diferencia de los primates o de los homínidos, de cualquier animal, no es solo la inteligencia, es algo que va mucho más allá de eso, ¿no es cierto? Que es nuestra alma, esa capacidad de abstracción que tenemos, que no la tienen los animales. ¿Ah? Esa capacidad también de ir más allá de nosotros mismos. ¿Ah? Esa capacidad, y por eso cuando se estudia esto vemos que cuando llegamos al pariente más cercano, podríamos decir, al ser humano, que es el Homo sapiens, vemos que él ya no solo tiene técnicas para cortar, para crear hachas o para movilizarse, sino que además él ya tiene la capacidad ya ha enterrado, ya está enterrando a sus muertos. ¿Ah? Ya está teniendo las primeras experiencias artísticas. ¿Ah? Entonces sabemos que ahí ya hay algo más que inteligencia. ¿No? Y esa es la gran diferencia con los animales. Y eso es lo que nos hace diferente. ¿Ah? Entonces, ¿qué nos dice la iglesia? Bueno, está esta evolución. ¿Ah? Estos animales empiezan a evolucionar y llega un momento en que, ahora, ¿cómo evolucionan? ¿Cómo se van dando estos cambios? Claro, podemos, y la iglesia misma y la fe unida a la ciencia nos va diciendo, bueno, ¿de qué manera? Es muy simple y nuevamente nos aferramos aquí al conocimiento científico. Los saltos genéticos, los saltos cromosomáticos, las mutaciones genéticas finalmente. ¿Ah? Eh, Esto puede parecer muy raro, pero sabemos que nosotros, nuestra información como seres humanos, ¿no es cierto?, va contenida en los genes. ¿Ah? Y esto, cada vez que hay una célula, se divide, ¿no es cierto?, y como que se copia toda esa información genética y se vuelve a copiar y se vuelve a copiar millones y millones de veces y va creando, ¿no es cierto?, y nos va creando y nos va formando a nosotros. Muchas veces pasa que se crea una mala copia o una copia fallida o una copia diferente de un gen. Cuando pasa eso, puede pasar que no pasa nada. ¿Ah? Y el cuerpo sigue funcionando igual. Y la especie no sufre ninguna modificación. Pero puede pasar en algún momento que ese cambio, ese salto genético, esa mutación, sí tenga un efecto. Y cuando pasa eso, ¿no es cierto? Pasa en un individuo y pasa en un individuo macho, ¿no es cierto? Y después pasa esto mismo en un individuo hembra, muy difícil, pero estamos hablando de millones de años, llega y pasa en algún momento, ¿no es cierto? Que se unen estos dos individuos con este, podríamos decir,
esta mutación genética. Bueno, en ese momento, esa mutación genética, nos dicen los científicos, ayudados, ¿no es cierto? Nos dicen muchos teólogos, ayudados de los científicos, dicen, en ese momento ese último, esa última mutación genética es la del ser humano, ¿ah? Ya con todas sus capacidades y potencias, que le falta el alma. En ese momento, puede ser hace 100 millones de años atrás, hace 50, hace 5 años, hace 5 millones o hace 100.000 años, porque ahí tenemos más o menos identificado al Homo sapiens, que vendría siendo ya directo con el más cercano al ser humano, ¿no es cierto? Bueno, en ese momento, entonces cuando se unieron estos dos seres, hombre y mujer, con estas mutaciones genéticas propias del ser humano ya, con las características del ser humano en potencia totales como los conocemos hoy día, ¿qué hace Dios? Les insufla su alma. ¿Ah? Y en ese momento entonces estamos hablando de Adán y Eva, ¿no? En términos escriturales. Ahí está nuestro Adán y Eva. Y a partir de ellos es que se va generando esta nueva especie. Porque claro, cuando se producen estas mutaciones genéticas, en términos científicos, leía, ¿no es cierto? Los padres de cada uno ya no son de la misma especie porque ellos ya son una especie diferente. Y cuando se unen y dan y crean un nuevo ser, ese ya es definitivamente también miembro de esta nueva especie. Estos Adán y Eva que, insisto, no sabemos exactamente ubicarlos en qué momento de la historia, pero es muy probable que tengan que ver con el Homo sapiens, que es el más cercano, podríamos decir, entre los seres vivos al ser humano, según el registro fósil, según los datos científicos, según un montón de eh, de áreas científicas diferentes, los paleontólogos, ¿no es cierto?, los genetistas, por otro lado, bueno, van aportando y finalmente entonces nos dicen, oye, sí, este es, podríamos decir, lo más cercano al ser humano en cuanto al registro fósil y lo más antiguo, ¿no es cierto?, es el Homo sapiens. Y ahí en ese momento cuando se produce salto, este salto del genoma, ¿no es cierto?, este cambio del genoma, nos estamos encontrando con el ser humano, pero, insisto, esto es una evolución biológica. Lo que le falta a él podría haber seguido siendo entonces un animal muy parecido al hombre eternamente. Lo que le falta es el alma. Y en ese momento es Dios que interviene, ¿no es cierto?, y le insufla su alma. ¿Ya? Eso en términos muy generales, lo vamos a dejar hasta aquí. Preguntas. No, Comentario. Severo y Dice. abajo de María Eva. Ya. El ser humano, Dios le da algo que no poseen los animales, la imagen y semejanza. Exactamente, ¿no es cierto? Muy bien, Vero, porque justamente la semejanza con Dios ya nos hace diferentes. Si ustedes ven en los textos iniciales, en ningún momento aparece que los animales sean semejantes a Dios. Sí, Dios le insufla vida, ¿no es cierto? Les da vida, pero no dice que lo hacen a imagen. Pero sí Dios nos hace a imagen y semejanza de Él. Por lo tanto, claro, ya hay algo que lo hace diferente. María Eva dice, vale hacer notar que la ciencia solo explica el desarrollo del universo desde el Big Bang, ¿sí? 14.000 millones de años atrás, exactamente, hacia atrás en el espacio del creador. Muy bien, excelente, muy bien. No lo había tomado eso porque lo habíamos hablado alguna vez, pero excelente. María Eva era, ¿no es cierto? María Eva. Ah, ya. Y hay dos más que me están soplando aquí y los voy a leer también. Dios crea al hombre, pero después lo convierte en un ser vivo. Sí, por supuesto. Pero más que un ser vivo, recuerda, Glorita, que los animales también son seres vivos. ¿Ah?
al ser humano le da algo más, le sopla. ¿Ah? El texto nos dice, a ver si lo encuentro aquí rápidamente, para no demorarme más porque ya me pasé harto. Eh, en el texto dice, hagamos al hombre que ellos dominen y creó al hombre... no, no, está en el segundo relato, acá. Eh, entonces el Señor Dios modeló al hombre con arcilla del suelo, sopló en su nariz aliento de vida. Ah, se dan cuenta que ya no es solo la vida, aliento de vida, sopló Dios mismo directamente el aliento de vida. ¿Ah? Entonces eso es diferente. Cuando sopla Dios, recuerden que en la creación misma también sopla, ¿ah? Está este verbo, el crear, este verbo de dar algo más que solo la vida, ¿ah? Porque las plantas también están vivas, los animales también están vivos, pero a nosotros al hacernos, como dice la Vero, a imagen y semejanza, nos dio algo más, nos dio el alma, ¿no es cierto? La ciencia, Marlene nos dice, la ciencia surge de la inteligencia, curiosidad, razonamiento, totalmente, del ser humano creado por Dios. Todo lo que surge de la humanidad, por tanto, también viene de los dones que Dios les dio. Por supuesto, sí, exactamente, el soplo del alma nos dice. Oye, qué bueno, estaban preparados, hoy día aparece. Entonces, ya, voy a ir terminando. Vamos a seguir la próxima semana. Voy a redondear, voy a irme para atrás de nuevo, algunas cosas. Hoy día traté de abarcar lo más que pude, pero de repente es mucho. ¿Ah? Pero espero que les haya quedado claro esto que les estoy relatando. Por ejemplo, de la creación del primer Adán y la primera Eva. Es un texto elaborado por sacerdotes que son científicos. ¿Ah? Entonces es muy interesante porque imagínense, o sea, estamos hablando de una persona que domina y que camina en ambos niveles, ¿ah? Y domina muy bien estos temas. Entonces me estoy ayudando de él y lo que yo les he dicho aquí que me pareció tremendamente interesante es así, ¿ah? Es muy razonable, ¿ah? Es muy razonable lo que nos dice y nos hace entonces decir, bueno, en realidad no tiene por qué haber esta separación, esta lucha, esta competencia entre fe y razón, entre ciencia y fe. ¿Ah? Y de hecho, al contrario, y podemos hablar de ciencia aquí mucho más, y podemos seguir hablando de ciencia sin tener que comprometer nuestra fe, sin tener que renegar de ella para nada, en lo más mínimo. ¿Ah? Y nuevamente volvemos a lo mismo. La iglesia nos pide dos cosas, que no nos olvidemos de que el alma es dada por Dios en cada uno de los seres que son creados, ¿no es cierto? Biológicamente es trabajo de nosotros, los seres humanos, pero espiritualmente es el trabajo de Dios. Y empezó con Adán y va a seguir con cada uno de los que vayamos llegando a este mundo. ¿Ah? Y el alma no se transmite, ¿ah? Que también era un pensamiento en algún momento, o habían otras herejías, por ejemplo, que decían que las almas estaban ya depositadas en el universo y que, bueno, cada vez que uno nacía se le asignaba una de esas almas. Otros mitos, bueno, esta era una herejía, si eso fue después de Cristo, en los años, no sé, 300, 400 después de Cristo. Pero interesante también, y es lógico, si igual todos tenían derecho a pensar y elaborar sus propias teorías, por supuesto. ¿Ah? Así que eso, hay mucho más. Nos queda Caín y Abel, el sentido de ello, y nos quedan algunas, voy a repasar esto del Australopithecus, el Homo habilis, el Homo erectus, el Homo sapiens, ¿ah? Porque miren, los estudios científicos, además, revelan, científicos, ya no estoy hablando de especulaciones religiosas, ni mucho menos, los estudios científicos revelan que han habido cuatro mutaciones genéticas importantes, y coinciden plenamente con con estas cuatro especies, ¿no es cierto?, de las cuales yo les acabo de hablar, con el Australopithecus,
Homo habilis, Homo erectus y coinciden plenamente. Cada vez que hubo un salto, ¿no es cierto?, un cambio genético, una mutación, aparece uno de estos personajes. ¿Ah? Entonces es muy, muy interesante. Hay fundamento científico para pensar lo que estamos pensando y no excluye y no va en contra de nuestra propia fe para nada. ¿Ah? Y insisto, lo que estamos viendo eh, son teorías. Nada está comprobado. Hay cosas que están comprobadas, como ya lo estamos viendo. Hay registro fósil de estos personajes, ¿no es cierto? Hay registro, ¿no es cierto?, de estas mutaciones genéticas, hay registro de muchas cosas. Pero eh, objetivamente no se ha encontrado podríamos decir, realmente el eslabón perdido. Hay muchos eslabones perdidos en todas estas cadenas. ¿Ah? Entonces, cuando alguien quiere decir, no, si esto es así, es imposible, porque científicamente hay muchos vacíos. Nadie ha logrado establecer realmente cuál es el pariente directo y de dónde provenimos realmente nosotros los seres humanos. Hay muchas teorías muy, muy, muy creíbles la mayor parte, pero aún sin poder comprobarse. ¿Ah? Entonces, estamos en un terreno bien interesante. Y lo que decía alguno de ustedes también, hay un terreno en el que la ciencia no puede explorar y justamente que es ir atrás del Big Bang. ¿Ah? Atrás del Big Bang. Que a todo esto, lo vamos a ver la próxima semana, yo les decía, la teoría del Big Bang es una teoría creada por un sacerdote belga, sacerdote católico. ¿Ah? Él le enseñó esta teoría al resto del mundo. ¿Ah? Entonces, pero esto justamente nos dice, oye, antes del Big Bang, ¿quién genera ese impulso energético para que reviente esto, ¿no es cierto?, y se cree el universo? La ciencia no tiene respuesta todavía. ¿Ah? Nosotros sí. Pero es una respuesta de fe, por supuesto. Por eso no la podemos imponer. ¿Ah? Pero sí la podemos proponer. Muchas gracias.